Muy buenas noches. Después de haberme ausentado más de un año, pues en este año les digo que voy a traer varias eh, ponencias filatélicas sobre esta área del planeta, porque mucha gente me pregunta cuándo coleccionaba, en qué momento coleccioné este. Yo lo coleccioné cuando entraba a la universidad en el 92, tenía como 17 años. Y no solo coleccioné esta zona, sino que también coleccioné Nagorno-Karabaj, del cual ya di una exposición en diciembre del 2023, si no me equivoco. Y voy a dar unas el 30 de la que es la República Popular Donetsk y el Lugansk, y ahí vamos a hablar lo que es la guerra de Ucrania, porque esos países surgieron a raíz del actual conflicto. Transnistria, con Transnistria vamos a comenzar una parte también de las zonas rusófonas que hay en la zona de Ucrania. Y este país actualmente le dicen el país que no existe. Es, le dicen el que no existe porque es una zona que se independizó antes incluso de la desintegración de la Unión Soviética y desde entonces de facto tiene su propia moneda, billetes, gobierno, ejército, etcétera. A raíz de esto, pues ellos comenzaron a emitir estampillas a partir de 1992 hasta la fecha de hoy. Yo por cuestión de que fueron las épocas más importantes de que fueron los cambios, eh, porque hice del 92 al 2000, porque fue la época más interesante filatélica y realmente porque yo estos países los dejé de coleccionar en el 2000. Y realmente esta es la parte interesante porque aquí es cuando hubieron los sobres mixtos, cambios de cancelaciones y se formó toda la historia postal de estos países. Bueno, comencemos. El contenido es Transnistria, Pridnestrovia o República Moldava Pridnestroviana. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el nombre? El segundo punto hablaremos de la ubicación geográfica e histórica de Transnistria del siglo XVIII, XIX y las primeras dos décadas del siglo XX. Luego hablaremos de Transnistria dentro de la Unión Soviética de 1924 a 1940. Luego hablaremos de la ocupación rumana de Transnistria del 1941 al 44. Luego hablaremos de Transnistria dentro de la Unión Soviética del 44 al 91 hasta la desintegración de la misma. Y luego hablaremos de la guerra de Transnistria del marzo 92 a julio 92, que de aquí es cuando el país comienza a emitir los sellos postales. Luego viene el tema de los sellos postales de Transnistria del 92 a 2000 y sobres circulados e historia postal de Transnistria. ¿Cómo se llama? Transnistria, Pridnestrovia o República Moldava Pridnestroviana. En primer lugar, les quiero decir que el nombre oficial es República Moldava Pridnestroviana. Ese sería el nombre correcto. Y se conoce como el Transnistria está formado por tres grupos técnicos, moldavos, rusos y ucranianos. A la derecha, a la izquierda ven el escudo de ellos. Está al centro, está en moldavo, que es realmente el rumano en caracteres cirílicos. A la izquierda está en ruso y a la derecha está en ucraniano. Como ven, tiene moneda, tiene bandera, tiene escudo y tiene billetes. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y por qué utiliza todavía símbolos soviéticos? Pues cuando se independizó, es cuando se desintegró la Unión Soviética, perdón, y se quería independizar Moldavia, esta zona se separó y se quedó con la bandera antigua de Moldavia, de la República Socialista Soviética de Moldavia, que es la que tenemos a la derecha. O sea que ellos se quedaron con esa bandera. Y el escudo simplemente lo que hicieron fue quitarle el nombre de República de Moldavia y le pusieron República Moldava Pridnestroviana. Este es el nombre correcto. Pero en la zona donde nosotros vivimos, en Latinoamérica, en Europa y el resto del mundo, se le conoce como Transnistria. Y en el mundo rusófono es Pridnestrovia. Aquí observamos dónde está ubicada Transnistria en Europa. Como ustedes ven, está Moldavia y al sur está Moldavia de Transnistria y, perdón, al sur y al norte está Ucrania. Aquí tenemos Odessa y aquí tenemos lo que es el Mar Negro y aquí más abajo Rumanía. Aquí hay un mapa en que se dividen son los rayos o regiones de Transnistria, que son Kamienka, Rivnica, Dubosari, Grigoriopol,
Biendiari, Tiraspol y Slavosía. Transnistria tiene una extensión de 4.163 kilómetros. Es una región pequeña que se extiende a lo largo del río Dniester, ubicada entre Ucrania y Moldavia. La población es más o menos de alrededor de unas 500.000 personas, aunque realmente hoy no se sabe cuántas personas hay debido porque es un país que ha quedado en crisis económica porque este país depende completamente de Rusia y como está enclavado entre Ucrania y Moldavia, hay una especie como tipo, no de embargo, pero digamos que su posición está, digamos, en contraposición a Moldavia y Ucrania por los hechos que ocurrieron en febrero, entonces, que fue la invasión rusa, ¿verdad? Entonces, ya Transnistria ya había problemas desde el 90 y con esto se agravó. Entonces, digamos, esta gente lo que está esperando es que Rusia llegue allá. Bueno, Rusia ya prácticamente se quedó con todo desde lo que es Lugansk, Donetsk, Zaporozhia y Gerson, prácticamente las tienen y a saber si llegarán hasta Odessa, ¿verdad? Porque si llegaran a Odessa, pegarían con Transnistria. Y no sé si al final, cuando hagan los arreglos, Transnistria será absorbida por Rusia. Eso hay que ver y eso depende de cómo la guerra avance. Si es así, probablemente este año Transnistria, si es que la guerra termina este año, ya dejará de emitir estampillas, tal como ha ocurrido con la República Popular de Lugansk y Donetsk, que estuvieron emitiendo estampillas del 2015 hasta el 2022 y una vez que hubo el referéndum de anexión, ya ellos sí comenzaron a utilizar sellos de la Federación Rusa a partir del 2022. Hoy todas esas zonas que les nombré, Gerson, Zaporozhia, el Donbass, que está formado por Lugansk y Donetsk, están utilizando sellos rusos desde el 2022. Eso para que entremos en contexto. Ahora bien, el nombre Transnistria, el que utilizamos nosotros, que viene siendo como el exónimo, ¿verdad? Porque lo utilizamos nosotros, los que no somos de ahí de la zona, es la combinación de dos partes. Trans, que viene un prefijo latino que significa más allá o al otro lado, y Nistria, que viene del río Dniester. Entonces, Transnistria se puede traducir como más allá del Dniester. Y este es el nombre más utilizado en español y en otros países, sobre todo de Europa Occidental y también del resto del mundo. Aquí a la derecha se puede ver un mapa de Moldavia con los diferentes grupos étnicos, los moldavos, los ucranianos, rusos, los gagauzos, que estos son turcos de religión ortodoxa y que hablan ruso, son prácticamente rusófonos, igual que la gente de Transnistria, ¿va? Entonces aquí hay un mapa que me llama la atención, lo puse porque dice prorruso, porque prorruso es una palabra debido a la guerra de origen occidental, cuando realmente esta gente es rusófono. Un rusófono es una persona que aunque no sea ruso étnicamente hablando o aunque no haya nacido en Rusia, se consideran de cultura rusa. Es lo que llaman prorrusos. Entonces, a veces yo digo, los prorrusos, dicen en la televisión de, digamos, occidental y prorruso, no es un prorruso, es un ruso. Prorruso, digo, puede ser yo o otra persona porque, digamos, pero ellos son rusos. Entonces, allá, en lo que es en la zona de, de Rusia y todas estas zonas, les llaman rusófonos a estas personas. La palabra Prisnestravie, que es en ruso, viene parecido a la de Transnistria. Nada más que viene de Pri, que es un prefijo ruso que significa junto a, cerca de, y Dniester, el nombre del río. Por tanto, Prisnestravia se traduce literalmente como junto al Dniester. Como les decía, este se utiliza en el ámbito ruso y en los idiomas eslavos. Y es el término oficial para describir el área que actualmente se conoce como la República de Transnistria. Aquí se ve un mapa, digamos, elaborado por Moldavia, y ahí tenemos todos los nombres en moldavo, que realmente el moldavo es rumano. Y vemos también ahí lo que es Transnistria y Gaugasia, la que les decía yo ahí, que esta gente son turcos que quedaron ahí de la época del Imperio Otomano, pero que se rusificaron, es decir, hoy son ortodoxos y hablan ruso como lengua madre. Ahora bien, ya ahora lo que entendemos, que es lo que es Transnistria, que es Pridnestravia, vamos a ver su ubicación histórica en el tiempo, en el siglo XVIII, XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Ustedes observan acá un mapa del Imperio Ruso que corresponde al año de 1795.
Aquí en el extremo izquierdo, con el cursor, yo estoy marcando aquí una zona roja que se llama Besarabia. Es muy importante esto porque Besarabia se convertirá en Moldavia, que fue uno de los zonas que el Imperio Ruso le quitó a los otomanos en el año de 1812 y que luego en las guerras mundiales Rumanía lo tomó y se lo quitaron sucesivamente. Pero para ese entonces, lo que era Transnistria ya pertenecía al Imperio Ruso desde 1792. En este mapa de Transnistria, si nosotros vemos acá Besarabia, vemos que, perdón, vemos a Besarabia, vemos que está en rojo 1800 y se ve el río Dniester. Entonces ya ahí se ve que en 1792 Transnistria pertenecía al Imperio Ruso. Y están otras zonas en colores para que fueron las zonas que Rusia fue tomando durante todo el imperio que duró hasta 1917 con la Revolución Rusa. Quiero hablar de Besarabia. ¿Por qué es importante Besarabia? Porque la relación con Besarabia, que soy Moldavia, viene el problema de Transnistria. Es una región del sureste de Europa Oriental que incluye a la casi totalidad de la antigua República Socialista Soviética de Moldavia, excepto la región de Transnistria. Como ven acá en el mapa, en la parte sur, esto se llama Bushak, que eso pertenecía a Rumania, pero posteriormente en la Guerra Mundial lo tomó la Unión Soviética y se lo dio a Ucrania y se construyó el Oblast de Odessa. Y más al norte encontramos otra zona en amarillito, que es Chernivtsi en ucraniano, Chernovtsi en ruso, que lo tomó también la Unión Soviética y se lo dio a Ucrania. Eso era la región histórica de Besarabia. Y el otro que quedó encerrado es lo que conocemos como Moldavia. Pero si ustedes ven, se ve en blanco o en gris, perdón, Transnistria. Es decir, Transnistria, como les decía, en 1792 ya era parte del Imperio Ruso. Besarabia era el nombre con que el Imperio Ruso identificaba la parte oriental del Principado de Moldavia, que en 1812 se lo arrebató al Imperio Otomano. Con estos territorios, el Imperio Ruso organizó lo que se llamaba la Gobernación de Besarabia. Lo que quedó de Moldavia se unió a Valaquia y en 1859 se creó el Reino de Rumanía. ¿Qué pasa? El Imperio Ruso, cuando ocupa la región de Transnistria en el año 1792, esto fue un hecho, digamos, natural debido a la expansión rusa hacia el sur y el oeste en las guerras ruso-turcas. O sea, Transnistria es un territorio que se conquistó en el año 1792 a través de las guerras ruso-turcas. Tras el Tratado de Jassy, una vez incorporada Transnistria al imperio, fue organizada dentro de la gobernación de Gerson. Gerson es el oblast que hoy se está ocupando Rusia en la guerra de Ucrania. Es el más, digamos, sería más el occidental, ya yendo hacia Odessa. Y en ese momento, en 1897, Gerson tomó lo que era Transnistria. Y en 1893 formaba lo que era como la Novorossia, que es toda la zona que está en el Mar Negro. Entonces aquí observamos nosotros el Imperio Ruso, tenemos a Nueva Rusia, Besarabia y tenemos a Crimea. Estos territorios de la Novorossia, Rusia los colonizó activamente durante los siglos XVIII y XIX, que son los que actualmente están ocupados por la Rusia de Vladimir Putin. Algo muy importante que ha ocurrido en esto, que debido a estos cambios históricos tenemos afortunadamente bastante registro real desde el punto de vista filatélico. En la Rusia de Alejandro II, él organizó los 100 que eran, digamos, las unidades gubernamentales más pequeñas e independientes para agilizar el imperio ruso. Estas fueron las reformas liberales que él trajo. ¿Qué fue lo que pasó? El Sensbats era la unidad más pequeña. Esta desapareció cuando el Partido Comunista creó los soviets. Entonces, la Sensbat fue sustituida por el soviet como la unidad más pequeña de gobierno. A raíz del Sensbat, que
existió de 1865 a 1919, el correo de Rusia permitió, para una mayor agilidad, que las zonas rurales o lejanas del imperio empezaran a emitir sus propios sellos postales. Y a esto se le llama en la filatelia rusa como los 100 bats, que fueron creados con el primero en 1864. Hay un catálogo, el catálogo verde de los sellos de los puestos 100 bats de Rusia de Gurevich, donde explica que se emitieron al menos 3.000 estampillas básicas y al menos 14.000 sellos diferentes, incluyendo reimpresiones, etcétera. Aquí a la derecha se ven varias 100 bats, se ven varios de Bakhmutkaya, se ve de Tiraspol, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En el Imperio Ruso, Tiraspol era un centro administrativo que pertenecía al distrito de Tiraspol y que se ubicaba en la gobernación de Jersón. Entonces, desde el 1 de enero de 1873, el Sensbat de Tiraspol comenzó a operar el servicio postal, poniendo circular el primer sello de 5 copes que se muestra a la derecha y conocido en el catálogo como Sexbat Tiraspol número 1. Se emitieron 2 sellos Sexbat para el propósito entre 1873 y 1879, que fueron cancelados con pluma. En total, se emitieron 4 sellos Sexbat en Tiraspol. Aquí les muestro los Sesbach Tiraspol. Número 2, Sesbach Tiraspol. 3, Sesbach Tiraspol número 4. ¿Qué es lo que pasa? La Revolución Rusa llega y es un proceso donde hay varias situaciones que ocurren. Uno, el derrocamiento del régimen zarista imperial durante la Revolución de Febrero y la posterior creación de un gobierno provisional. Pero en octubre de 1917, la República Rusa se disuelve porque el Partido Comunista toma el poder y forma la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Todos estos movimientos fueron aprovechados en cada uno de los rincones del extinto Imperio Ruso, que daba paso a la Unión Soviética, perdón, a la Rusia Soviética. Así, mientras algunas regiones se unían al movimiento revolucionario, muchas otras buscaban su independencia aprovechando el vacío político que había dejado la Revolución Rusa, la Revolución de los Soviets en el Imperio Ruso. A la izquierda se demuestran los primeros sellos de la Rusia Soviética emitidos en 1917 y a la derecha un sello emitido por la Rusia soviética, conocido como el Proletario Liberado, que, que fue el primer sello ruso de los estándares soviéticos que se utilizarían hasta la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que ocurre? Como les contaba, en febrero se rebelan todos, cae el imperio zarista, ¿verdad? Están los liberales y están los bolcheviques. Y entonces se están peleando entre ellos. Entonces las zonas lejanas del imperio, algunas como Ucrania, por ejemplo, trataron de independizarse y formaron una república popular de Ucrania que duró poco tiempo, hasta que fue absorbida por la Unión Soviética. Y se formaron otros países que unos se unieron a la Revolución Rusa y otros quisieron ser independientes. ¿Qué es lo que pasa? En 1917 fue proclamada la República Democrática de Moldavia como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y dejó de existir hasta 1918. Ustedes si ven el mapa arriba, ahí se ven en anaranjado la República Democrática de Moldavia, que solo duró un año. ¿Qué pasó? En 1918, esta república se integró a la República Soviética de Odessa y desde febrero de 1918 se unió. Se ve el mapa abajo donde es absorbida la República Soviética de Odessa. ¿Por qué? Porque el Odessa era uno de los lugares donde el partido bolchevique era donde tenía de los máximos miembros en lo que era el Imperio Ruso. Pero ¿qué pasó? La República de Odessa, cuando comenzó, fue tomada por los soviets, comenzó a luchar contra las tropas rumanas en Besarabia y luego comenzó, en febrero fue eso, y del 1918, y en marzo comienza a luchar con las tropas austríaco-alemanas. Entonces, la República de Odessa, ¿qué es lo que comprendía? La Besarabia y lo de que es el Oblast actual de Gerson. Pero ¿qué es lo que pasa? Como
empieza la revolución en todos lados y los soviets estaban muy ocupados en lo que era el imperio ruso central, que es Moscú y San Petersburgo. Esta gente no pudo soportar y la anexión de Besarabia por parte de Rumanía ocurrió en 1918. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, la República Soviética de Odessa dejó de existir en 1919 y la ciudad pasó a formar parte de la República Popular de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La zona de Besarabia queda para Rumanía y el Transnistria, por mientras queda en lo que es la Rusia soviética. Transnistria, como les decía, nunca perteneció directamente a la República Popular de Ucrania. Cuando yo digo República Popular de Ucrania, digo a la Ucrania independiente que fue gobernada por ucranianos no soviéticos y que fue absorbida después por la Rusia soviética y después, junto a Bielorrusia y a la República Soviética de Transcaucasia, formaron la Unión Soviética. Como les comentaba, la República Popular de Ucrania duró del 17 al 21 durante el contexto de la Revolución Rusa y desintegración del imperio. Pero Transnistria siempre perteneció al imperio. Fue disputada por varias entidades. En ese entonces Transnistria estuvo bajo, cuando ya una vez Transnistria se llegó el año el 21 y Ucrania fue ocupada por la Rusia soviética, entonces Transnistria estuvo bajo control de la República Socialista Soviética de Ucrania y se convirtió en lo que era la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasa? En 1920, la región de Transnistria pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Moldavia, que estaba dentro de la Unión Soviética, mientras que Ucrania se convirtió en una república soviética separada. Esto se mantuvo hasta su disolución en 1991. Ahora tocaremos el tema de Transnistria dentro de la Unión Soviética de 1924 a 1940. Como les decía, en la Rusia soviética creó la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia, que fue la Transnistria primigenia. Si ustedes ven, está el río Dniester y aquí tenemos a la República Autónoma de Moldavia, que es la Transnistria primigenia, ya tal cual la conocemos hoy, cuya capital era Balta, que actualmente es una ciudad ubicada en el Oblast de Odessa, en Ucrania. De 1924 hasta 1929 fue la capital de esta Transnistria primigenia, la República Autónoma de Moldavia, y luego se transfirió a Tiraspol como capital de Transnistria. En ese momento, en 1920, una tercera parte de la población era de origen moldavo o rumano, otro tercio era ruso y otro tercio era ucraniano. ¿Qué es lo que ocurre? Durante la Guerra Mundial, la ocupación soviética de Sarabia y el norte de Bucovina, que eran regiones anteriormente en poder de Rumanía, pasaron a manos soviéticas. Entonces, el norte de Bucovina y Gersak hoy forman parte de lo que es Ucrania. Aquí tenemos Chernivtsi, que es Chernóxiga en ruso, hoy es un oblast de Ucrania. Y la otra parte que está aquí al sur, que busca, hoy pertenece al oblast de Odessa. ¿Por qué? ¿Por qué quedó esto en Ucrania? Porque eran las regiones de mayoría eslavas. Entonces, Bucovina del Norte, la región de Jutín y el sur de Besarabia se incluyeron en lo que era la República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces, todas esas partes de Ucrania se formaron quitándole territorios a Rumania, que Rumania ya había quitado al Imperio Ruso durante el colapso del mismo, que anteriormente había pertenecido al Imperio Ruso cuando ésta se fue quitado el Imperio Otomano en 1792. Entonces, el 2 de agosto de 1940, la República Socialista Soviética de Moldavia se proclamó como República Constitutiva de la Unión Soviética y ya abarcaba la Besarabia controlada por los soviéticos, así como la antigua República Autónoma de Moldavia, que es el Dniester o Transnistria. De esa forma,
En 1940 se formó Moldavia tal como la conocemos hoy, con 33.851 kilómetros cuadrados. Al disolverse la Unión Soviética, este será el territorio que estaremos estudiando y que estará en conflicto a comienzos de los 90 y todavía el problema quedó congelado hasta la invasión rusa del 2022. Luego, en el año 41, ocurre la ocupación rumana de Transnistria. ¿Qué pasa? Cuando Rumania se une al eje, comienza la invasión a la Unión Soviética el 22 de junio del 41 en la famosa Operación Barbarroja. Y Rumanía, como miembro del eje, comienzan la invasión a la Unión Soviética. En un mes de campaña, los rumanos retomaron de nuevo Besarabia y el norte de Bucovina. Y para el 4 de julio de 1941, el tercer ejército rumano llegó a Chisinau, lo que se conocía como Kishinev en la época soviética. El cruce del río Dniester comenzó el 17 de julio de 1941 y el 3 de agosto el cuarto ejército se dirigió a Odessa, única ciudad ya bajo control soviético entre el Dniester y el Bug, y Odessa fue tomada el 16 de octubre de 1941. Esta fue cuando fue la famosa Brisket, cuando los alemanes comenzaban a ocupar toda la Unión Soviética y que parecía que iban a derrotar a los soviéticos. Pero todos sabemos cómo finalmente terminó la historia. Pero esto fue el comienzo de la primavera, cuando fue la invasión nazi en el junio del 41. Entonces, estos territorios formaron 3 años parte de Rumania. El régimen de Antonescu administró toda esta zona hasta el 44, hasta el momento que el Ejército Rojo volvió a retomar, ¿verdad? Y ocurrieron los triunfos en Stalingrado y luego el triunfo de la guerra de tanques en Kursk. Y luego llegaron a lo que es el Dniester. Aquí nos quiero mostrarles unos sellos que Rumania emitió para la zona de Transnistria. Son sellos donde aparece el príncipe Duca, al fondo un castillo del príncipe y Transnistria, que se utilizaron en esa zona. Aquí hay algunos sobres que circularon. Aquí hay un fragmento de sobre circulado en la ciudad de Balta, actualmente ubicada en el oblast de Odessa, Ucrania, y un sobre circulado en Odessa, a Bucarest en 1941. Hoy estas ciudades pertenecen a Ucrania. Aquí a la izquierda tenemos fragmentos de sobres circulados en Tiraspol, en Tiraspol, en Transnistria. Entonces, aquí vemos cómo se utilizaron también estos en la zona de Transnistria. Y a la derecha una tarjeta postal bajo dominio rumano. También se hicieron bloques de 4 de estos mismos Príncipe Duca, nada más que se hizo también con la Cruz Roja y se hicieron 3 hojas con 4 sellos cada hoja. También se hizo una serie semipostal en 1943 para el territorio de Transnistria. Luego, ¿qué es lo que pasa? Tras Unión Soviética viene y llega hasta Berlín, lo que todos sabemos, y durante ese proceso Transnistria vuelve otra vez a la Unión Soviética, y como parte de la Unión Soviética, todo lo que ocurrió, ellos lo vivieron. Entonces aquí tenemos un mapa de la Unión Soviética del 45 hasta el 91, donde estaban todas sus repúblicas. En ese tiempo de la Unión Soviética se emitieron 2 estampillas sobre Moldavia y Transnistria. La primera a la izquierda son los 40 años de la República Socialista Soviética de Moldavia. Esta se emitió en 1940 y tenemos a la derecha la de la República Autónoma, que esta fue la que se emitió, esta fue la república que se creó en el 24. Esta era la Transnistria o Pridnestrovia primigenia. Ahora vamos al actual conflicto. La guerra de Transnistria de marzo del 92 a julio del 92. La guerra de Transnistria fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar entre marzo y julio del 92 como resultado de la desintegración de la Unión Soviética y la proclamación de la República de Moldavia. En 1991, cuando Moldavia declaró su independencia de la Unión Soviética, comenzó a acercarse a Rumanía.
La región Transnistria, que se encuentra en la frontera entre Moldavia y Ucrania, se rebeló contra el gobierno central moldavo. Esta región, como les había comentado, tiene una población significativa eslava de rusos y ucranianos. Y muchos de estos habitantes no se identificaban con el nuevo gobierno moldavo. En respuesta a la independencia de Moldavia y a la política de moldavización impulsada por Chisinau, conocida como Kishinev en la época soviética, las autoridades de Transnistria proclamaron su independencia, aunque no fue reconocida por ningún país, ni siquiera por Rusia. El conflicto se intensificó a medida que las fuerzas moldavas intentaban tomar control de la zona y se libraron combates entre los separatistas transnistrios, quienes finalmente recibieron el apoyo militar, logístico y político de Rusia. A pesar de las intensas batallas, el conflicto no se convirtió en guerra total, pero hubo varias muertes. Exactamente hubieron 1.000 muertos en este conflicto. El alto el fuego se alcanzó en 1992 y Transnistria se consolidó como una región de facto independiente, aunque no ha sido reconocida a nivel internacional. Desde entonces, Transnistria ha mantenido un estatus de no reconocido como república separada, con su propio gobierno, ejército y sistema político, pero sigue siendo considerada parte de Moldavia por la comunidad internacional. Aquí a la izquierda les muestro un tanque del 14º ejército ruso destruyó cerca de Bienderi el 27 de junio y a la derecha soldados de Transnistria victoriosos en junio de 1992. Y aquí es cuando comienza Transnistria su historia postal como tal, moderna. La primera serie de 1992 es esta. Cuando Transnistria ha declarado su independencia de Moldavia el 2 de septiembre de 1992 y en junio de 1992 ya se hizo de facto, las autoridades postales de Tiraspol, la capital y centro administrativo de la República Moldava Pridnestroviana, sobreimprimieron en las hojas de dos sellos definitivos de la antigua de la Unión Soviética sobre impresiones que dicen Tiraspol 30 de junio del 92, 30 de junio del 92, en dos nuevos valores de 20 copex y 28 copex. Estos sellos provisionales solo se usaron del 3 de julio hasta el 21 de julio de 1992. O sea, solo se utilizaron 18 días porque las autoridades moldavas los confiscaron, los destruyeron. Entonces, esta emisión solo circuló alrededor de 17 días. Más adelante les voy a mostrar un sobrecirculado de mi colección que circuló durante esa fecha. Entonces, esta fue la primera serie de Transnistria. Luego, en 1993, se sacaron la serie Escudo de Armas, diseñado por Grigori Zakharovich Bronza, muy famoso porque él fue un gran artista en la época de la Unión Soviética y él tuvo el honor de dibujar los primeros sellos de Transnistria y los de Moldavia también. Las primeras series de Moldavia fueron hechas por él. Este sello con valor de 12 rublos. Luego, para 1994, sacaron esta serie de Juegos Olímpicos, emitida el 12 de febrero de ese año, con valores de 72, 72, 72 y 1.000 más 250 rublos transnistrios. Hay que recordar que ellos tienen su propia moneda, rublos transnistrios. Luego completaron los escudos con valores de 20, 30, 60, 100 y 200 rublos, editados el 21 de febrero del 94. Estas son las hojas, bloque, donde dice República Moldeskaya de Transnistria o Pridnestrovia. Sacaron para 1994, el 12 de abril, un bloque conmemorando el 50 aniversario de la liberación de Tiraspol de los nazis, el 12 de abril de 1944, con un valor de 1.000 rublos transnistrios. Luego sacaron lo que las famosas libros rojos, que eran muy famosos en la Unión Soviética, que son libros de fauna, y emitieron esta de varios animales el 16 de julio, una imperforada y otra perforada. En el 94, pues está el bloque también del libro rojo, editado el 16 de julio, y sacaron también un bloque del 195 aniversario del nacimiento de Alexander Sergeyevich Pushkin, editada el 16 de julio del 94. En el 95 sacaron estas series del quinto aniversario de independencia. Hay una serie correcta que dice Posta, que es la que está arriba,
y hay otra serie con error que dice Pouta. Entonces, la corrigieron. Entonces, existen también ambas perforadas e imperforadas. Estos fueron en 1995. También sacaron este sello con el 50 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial hacia un soldado escribiendo un graffiti y fue emitida el 24 de marzo del 95. Sacaron también el Teatro Dramático de Tiraspol, editado el 24 de marzo del 95, en dos variedades de bloque, una numerada a la derecha y una sin numerar a la izquierda. En 1996 sacaron un icono de la Virgen María, editado el 23 de febrero del 96. Abajo se ve en cirílico porque ciertos sellos de estos vienen con esa escritura y otros vienen en blanco. Luego sacaron una historia paleolítica que se ha encontrado en Pristrovia o Transnistria, donde fue conmemorada con estos pliegos perforados e imperforados. En 1997 se emitió este sello conmemorando el 200 aniversario de la fundación de Tiraspol, y se muestra un monumento que hay ahí en Tiraspol de Alexander Vasilievich Suvarak, muy famoso, que le dicen el general de los generalísimos, que ha sido de los pocos generales del mundo que nunca perdió una batalla. También para el 97 se emitió el quinto aniversario de la tragedia de Vienderi, el 19 de junio del 96, donde se muestra al monumento conmemorativo de dicha tragedia, que ocurrió el 19 de junio de 1992 durante la separación de Transnistria de Moldavia. En 1997 salió una emisión de vinos. Les quiero decir que en la época de la Unión Soviética, Transnistria representaba el 40% del Producto Interno Bruto de Moldavia. Y uno de sus grandes aportes era el vino, son de los mejores vinos. Bueno, Transnistria en la época de la Unión Soviética era la que prácticamente un 80% distribuían el vino a toda la Unión Soviética. Luego, con la disolución de la misma, hoy tienen otros mercados, pero no tienen la fuerza que tenían en aquel entonces. Son vinos muy famosos. Aquí hay otro bloque donde se conmemora el centenario de la destilería de Rubin en Tiraspol, emitida el 9 de septiembre de 1997. Luego, el 2 de agosto de 1998, salió una serie de dibujos de varios niños de Transnistria, donde sacaron alrededor de 5 sellos y un bloque, tanto perforados y imperforados, y con sus respectivas hojas souvenir de 10 sellos. Ese mismo año sacaron el 590 aniversario de la ciudad de Vienderi, con emisión del 8 de octubre del 98. Ya para 1999, Transnistria emitió 63 estampillas. Hice este resumen y aquí fue en este momento cuando yo dejé de coleccionar, ¿verdad? Porque ya, digamos, empiezan a emitir muchos sellos y ya los filatélicos lo ven algo más comercial. Ya para el año 2000 solo emitieron dos series, como que vieron que seguramente no les funcionó vender tantos sellos. Y para el 2000 sacaron este bloque para el 50 aniversario sobre la victoria soviética sobre la Alemania nazi, el 9 de mayo del 2000, y sacaron esta serie del 10 aniversario de la República Moldava Pridnestroviana de 1990 al año 2000. También quiero decirles, en este movimiento político aprovecha todo el mundo y también hubieron sellos de fantasía. Por ejemplo, salieron estos sellos, que son sellos de fantasía o cinderelas, como les dicen, que también están catalogadas. Hay una buena hoja. Al final de la bibliografía sale una página en inglés, porque casi todo está en ruso, pero hay una muy buena página en inglés donde están estos temas para los que quieren aprender un poco más. Y salieron otras muchas contramarcas en sellos soviéticos con las iniciales de Pridnestroya, Moldavienska República y Tiraspol, tanto en sellos de la Unión Soviética como en sellos de Moldavia actual, ¿verdad? Ahora,
con todo este movimiento que hubo de que si pertenezco a Moldavia, si pertenezco a Rusia, si estoy independiente o no, esto dio origen a varios sobres y a una historia postal muy rica en 10 años. Primero, quiero comentarles que Transnistria emite sellos desde 1992 hasta la fecha de hoy, marzo del 2025, pero no están reconocidos por la Unión Postal Universal ni por la mayoría de los estados del mundo. Todas las cartas, esto es importante, circuladas en el interior de Transnistria, en su mayoría han sido con sellos emitidos por la Oficina Postal de Transnistria, con algunas excepciones, usando sellos moldavos. Para los envíos nacionales, es decir, todas aquellas cartas que de Transnistria iban al resto de Moldavia, solo se permitían utilizar sellos moldavos. Para la mayoría de los envíos internacionales de Transnistria al extranjero, los sellos moldavos son obligatorios. Pero para los envíos a Rusia, Bielorrusia y Kazajistán se aceptaban los sellos de Transnistria. Por otro lado, Ucrania se negaba a aceptar sellos de Transnistria en el correo, ya que se enfrentaba a movimientos independentistas rusófonos en el este de su territorio, también en aquel entonces, 1992 al 2000. Hoy, marzo del 2025, estos territorios del este de Ucrania se han perdido prácticamente para siempre. Este sobre de mi colección es un sobre circulado de Tiraspol a San Petersburgo, Rusia, el 12 de julio del 92. Como les comentaba, estas estampillas solo circularon alrededor de 12 días, porque las autoridades de Chisinau las confiscaron y las quemaron. Entonces, el matasello de recepción, que es el que se ve aquí, el chiquito, el que está en vertical, se ve que dice todavía Leningrado. Todavía no habían cambiado a San Petersburgo. Ya San Petersburgo creo que en el 91 ya le habían cambiado el nombre, pero los matasellos todavía usaban los matasellos de la Unión Soviética. Si ustedes los ven, son todavía matasellos de la Unión Soviética. Como les comentaba, esta serie circuló del 3 de julio al 21 de julio de 1992. Este sobre circuló el 12 de julio. Luego, a raíz de esto, Transnistria eh, empezó a sacar valores de 1,25 rublos que combinaban con los 5 de los sobres soviéticos para que comenzaran a viajar los sobres. Si ustedes ven, este sobre va de Tiraspol a Kishinev, la actual Chisinau, utilizando el sistema postal soviético. Luego tenemos este el 93, sobre circulado el 15 de julio del 93 de Tiraspol a Kishinev, Moldavia, utilizando el sistema postal soviético. Ya con inflación, ya se utilizaba 6,93 rublos más los 7 copex o centavos del sobre para hacer 7 rublos. Ya para 1994, por inflación, comienzan a utilizar sellos de Transnistria de 30 rublos. Aquí hay prácticamente 900 rublos en sellos de 30 y 20 rublos. Este sobre circuló internamente de Rivne a Tiraspol el 11 de noviembre de 94 y aún utilizando matasellos de la Unión Soviética. Este sobre es muy interesante porque son bien raros. Es un sobre circulado internamente en Transnistria entre las ciudades de Tiraspol y Vienderi, utilizando sellos de Moldavia el 22 de febrero del 94. Como yo les comentaba, los sellos moldavos pueden circular internamente, pero la mayoría de la gente utilizaron de Transnistria. Otro sobre 94 utilizando un sello de Transnistria, circulaba internamente entre las ciudades de Tiraspol y Slavosaya, y todavía ya con un matasello de Transnistria. Ya se ve un matasello de Transnistria en la ciudad de Tiraspol y en Slavosaya se ve un matasello soviético. Una combinación interesante. También el contingente ruso, hay actualmente, incluso el día de hoy, de 2025, un contingente de 1,000 soldados rusos que están desde el año 90 ahí. Bueno, están desde la época de la Unión Soviética. Este sobre circuló del contingente militar ruso a Minsk. Entonces se ve el matasello del contingente ruso y a la izquierda, a la derecha se ve en vertical que fue recibido en Minsk. O sea que este sobre circuló.
hasta Bielorrusia. Les quiero mostrar estos sobres porque estos sobres son bien interesantes. No sé cómo habrán pasado. No sé si en el mismo desorden pasaron, porque como tantos cambios políticos, fue un sobre que fue enviado el 4 de marzo del 95 de Vienderi, Transnistria, a Briansk, Rusia. El sobre no tiene nada de raro desde el punto de vista de que haya viajado a Rusia, porque se permitían los sobres, ¿verdad? Pero circuló con un sello de fantasía. Si ustedes ven arriba un sello de Lenin, ese es un sello fantasía o Cinderella, que no es emitido, pero circuló. Pero atrás del sobre se ve que fue recibido en Briansk y se ve Posta Rossi. Entonces llegó, pues. El siguiente sobre todavía es más interesante porque supuestamente no se permitían los sobres de Transnistria en Ucrania y este viajó a Kuznetsov en el Oblast de Rovno. Estos son de los oblasts que quedan al occidente de Ucrania y también tiene sellos de fantasía, pero atrás tiene el matasello Ucrania y Kuznetsov. Esto fue circulado en 1996. Luego hay un sobre circulado ya de Tiraspol a Vienderi interno y comercio interno utilizando sellos de Transnistria. Este sobre, aunque no es de la época, porque yo iba a hablar al 2000, pero no pude hallar un ejemplo, digamos, de esa época, entonces coloqué este el 2001, que es un sobre que va de Tiraspol a Kishinev con estampillas de Moldavia. La estampilla es de 1998, pero circuló en el 2001. Eh, no estaba dentro del contexto, pero lo quise colocar para que vieran todos los tipos de ejemplos de tipos de sobres que circularon, porque realmente si ustedes ven, por cuestión política circulaban unos y otros no. Y así fue como en ciertas se crearon este tipo de sobres. Yo la bibliografía, cuando en su momento coleccioné, yo tuve el catálogo del 92 hasta el 2000, pero ya hay uno del 2019 que fue el último que se emitió, que es el catálogo de la República de Transnistria o Prinestrovia. Y también pueden utilizar en inglés, este señor Murphy tiene una muy buena página en inglés donde habla sobre Transnistria y tiene muy buenos comentarios también ahí, que para los que están interesados se los recomiendo. De la bibliografía exactamente la saqué de estos dos fuentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Yuri, muy interesante, como siempre. Ujú. ¿Hay preguntas, comentarios para Yuri? Yuri, por mientras surgen las preguntas, algo que no me quedó muy claro, o sea, este país que no es reconocido, internamente sé que no hay problema, pero Correcto, externamente, si alguien que está ahí, que te quiere escribir a ti o a mí, esa carta, si el país no es reconocido, no está en la UPU correcto, y entonces no se pueden usar las estampillas, no serían válidas las estampillas de correcto. Transnistria. ¿Cómo hacen? Entonces tienen que usar sellos de Moldavia. Entonces yo me imagino que, porque en Transnistria, mira, como ahí viven moldavos, 30%, 30%, hay oficinas postales de Transnistria y hay oficinas postales de Moldavia. Entonces, digamos, si yo vivo en Transnistria y quiero mandar una carta a Honduras, o la quiero mandar a Argentina, o la quiero mandar a Brasil, qué sé yo, tienen que hacerlo desde la oficina postal en la ciudad, de la ciudad postal, pero una oficina postal del correo de Moldavia. Ujú, Solo así pueden salir. Ahora, yo sinceramente con esto de la guerra, desde que comenzó la guerra a Rusia con las sanciones se ha separado, ha sido muy difícil tener contacto y encontrar páginas en ruso. No sé, no te aseguro yo si, por ejemplo, de Transnistria, si mando a Rusia, circulan o no, pero no creo porque tendrían que ser aéreas. Con la guerra, yo creo que eso se tuvo que haber parado y ujú. además nunca encontré.
y no encontré explicación, pero yo digo que con la guerra él se tuvo que haber parado todo el sistema postal. Por eso te digo que Transnistria con esta guerra se ha agravado más la situación de Sí. pobreza de ese país, porque Ujú, prácticamente está entre dos cuñas, Ucrania y Moldavia para ellos. Entonces, ujú. ellos lo que están esperando es que los rusos lleguen hasta Odessa. Así de sencillo, eso es lo que están esperando. Entonces, y los unifiquen. Sí. Pero la verdad, como no sabemos cómo va a terminar esto, hasta el momento lo que sé yo es que si querés circular para afuera tienen que ser sellos de Moldavia. Porque a pesar de toda la tensión política, creo que la gente de esa zona se ha tranquilizado, no ha habido ningún problema afortunadamente. Ujú. Sí, Sí, sí. han tenido la cabeza fría y Ujú. eso es bueno. Sí. Si no, eso es un polvorín, se riega por todo eso de ahí. No, sí, sí he visto que el país, esta zona, es como una curiosidad entre gente que anda buscando aventuras, hasta para tener un sello, digamos, extraño en el pasaporte, porque Sí, sé que es mucha burocracia para poder entrar sí, a sí. esta zona. Ven y después salen. He visto que hasta la moneda de ellos actualmente son como fichitas plásticas. Sí, sacaron también, sí, ya Ajá. hay de cobre, níquel, pero en un Sí, momento sacaron y la gente, los coleccionistas, los sí, numismáticos, como una solo curiosidad, sí. Ujú. barrieron con esas Sí, sí. monedas. Ok, gracias, Yuri. Pero cuando tú te escribías con gente de estos lados para enviarles, les enviabas porque yo sé que tú recibías mucha Sí, correspondencia de esa eh, parte eh, del mundo, pero sí. cuando era alguien de, digamos, en el caso nuestro, tú y mío, de Honduras para allá, ¿cómo cuánto se tardaba eso? Mira, eso era un mes porque, mira, yo desafortunadamente de Transnistria no lo recibía, por ejemplo, como en Nagorno-Karabaj. Yo creo que esa pregunta me la has hecho vos, pero en Nagorno-Karabaj, ¿qué es lo que ocurría? Que le enviaban a Yereván, Armenia, y de ahí Ujú, pasaban a Moscú. Entonces yo digo que Transnistria, la verdad es que yo no he visto sobres circulados porque no los permiten, porque como, digamos, el problema de Nagorno-Karabaj, como era un problema que no interesaba a Occidente ni a nadie, ujú, entonces, y ni a la misma Rusia, porque Armenia fue abandonada por todos. Como ahí no hay ujú, petróleo ni nada, los pobres ujú, armenios ahí son pobres y entonces así quedaron. Entonces, tanto Occidente ni Rusia no les interesó. ujú, Entonces, digamos que ese es una especie como de hueco político. Entonces, los sellos postales de Nagorno-Karabaj me llegaban a mí a Tegucigalpa. ujú, Perfectamente. No eran tan rígidos, pero como este problema es con Rusia, entonces son ujú. rígidos y no los permiten por cuestiones políticas. Entonces, por Entiendo. eso te digo que los sobres no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque al aceptar vos los sellos de ese país, estás aceptando que Rusia es parte de eso y me entendés, estás de una Sí. manera implícita de aceptarlo y por eso no los permiten. Por eso no vas a encontrar. Por eso yo Sí. nunca recibí desde esa zona de ahí, jamás. Cosa diferente a Nagorno-Karabaj, que yo los recibí a Tegucigalpa. Yo recibí casi Ujú. 100 sobres de mi colección que tuve. Ujú. Interesante. Ok. Ah, Yo tengo la pregunta, Ani Simón, Fernando, adelante. pero no es mía, es la pregunta de Henry. Ok. Si Henry estuviera aquí y me permito representarlo sin su autorización, repito, sin su autorización, Henry preguntaría, ¿y esto tiene validez en temática? Correcta, exacto, yo lo mismo. Porque volvemos a lo mismo, Luis. Aquí, por ejemplo, a Rusia la sacaron del SWIX, lo sacaron de las Olimpiadas. Yo no sé si mi oficina va a sacar también a Fridestrovia, pero como ha sido una cuestión política, pero los sellos postalmente tienen, o sea, circulan ahí, pero hay catálogos. Yo no sé, sinceramente, si en Rusia habrán exhibiciones de estos países, pero seguramente las habrá, porque como ellos ahorita prácticamente fueron separados y los quisieron separar entonces, esa sería una. Pero para mí, así tal como están las cosas, yo creo que voy con esta colección, me ponen cero. Sí, A ver, don Sí. Fernando, yo creo lo mismo. ilústranos tu Yo perspectiva creo de lo jurado. mismo. Si uno exhibe una colección de filatelia tradicional de Transnistria o como se llame, eh, eh, no va a tener cabida fácil. Habría que explicarla muy bien y habría que obtener tal vez algún tipo de autorización a partir del GREX, que sí cabe, pero que hay que explicarlo. En cambio, en temática, la condición es que haya postalidad. Y entonces, lo malo es que, por ejemplo, de todo el material que enseñó Yuri hoy, yo creo que está esperando la segunda parte para hacerme la boca agua a mí.
Digo la segunda parte porque Yuri siempre presenta segunda y tercera parte. Entonces, en la segunda o la tercera parte nos va a presentar los sobres del café y del tabaco, los que le sirven a mi colección. Pero de todo lo que mostró hoy, no hay ni uno solo que le sirva a una colección mía. No, pero hay, yo creo que Pe- hay. Pero, Hay si del lo 2000. hubiera, si lo hubiera, yo lo pongo. Yo creo que hay, creo que porque es que lo que pasa, Luis, que yo después del 2000 dejé de coleccionar porque en eso, por razones de que me moví de mi casa y ya como empezaron a sacar demasiados sellos, entonces yo, por eso, y también por cuestión histórica y Ah, razón de no, pero no vamos a evolución. poner modernos, no, tienen que ser de los viejitos. Nah, Sí, pero sí, yo creo que me pusieron -10, creo, ahí en una exposición filatélica, creo. Con todo y bueno, bar, me sacarían. con todo igual. Sí. No, pero en temática caben, en temática caben. Hay que buscarlo bien, no puede ser cualquiera, tiene que ser bien planeado, tiene que ser bien armado. Ojalá uno de esos combinados, con porte combinado, y Correcto. por supuesto, no para mostrar un sellito pinche en lugar, es decir, no para mostrar la figura que la ilustra mejor un sello, cualquiera bueno, o una prueba o alguna otra cosa de otro lugar, o del mismo lugar. Pero bueno, ya cuando lo pongas o cuando estos muchachos lo pongan en YouTube, la vamos a ver para ver el material de nuevo. Muchas gracias, Yuri. Gracias, Luis. Eh, Interesante sería, Yuri, ver, bueno, asumo que este tipo de material también es una fuente de ingresos para Transnistria, Sí, porque venden, eso se vuelve venden. una curiosidad, porque las últimas emisiones, ya como mediados de los noventas, las que nos mostraste están en realidad muy bien realizadas, o sea, se Sí, ve un trabajo muy bueno de diseño, se ve algo de impresión que se ve bien. eh, Supongo que también de ahí generan algo de ingreso a ellos. sí. Sería interesante ver si les mandamos una carta a alguien allá, a ver si le llega. Actualmente, bueno, en teoría se podría, o sea, si entrara por Moldavia, se podría, porque el único lugar desde aquí que no se puede enviar cartas actualmente es a Rusia y Ucrania. El No, ahí único no se dos. puede. Ahí no se puede, pero a Moldavia sí, si entrara por ahí, sí se podría. Sí, Está- porque yo, por ejemplo, de varias colecciones de Ucrania que tenía yo, Ujú, yo, por ejemplo, los ucranianos, mucha gente, como ustedes saben que 5 millones de personas se han movilizado por la guerra, ujú, muchos están en Polonia. Yo les escribo a Polonia, muchos de ellos. ujú, Porque digamos que yo coleccioné bastante todas esas repúblicas durante mi época universitaria, que pasaba feliz con la ujú, filatelia yo. ujú. Yuri, Dime. ¿por qué te animaste a coleccionar un país tan extraño, Mira, complicado? fíjate que yo te voy a contar. Debido al nombre que me pusieron mi papá, cuando yo todavía tenía como dice, yo comencé como a los 7 años de la filatelia, pero yo entré a lo que hoy nombró Mauricio, el Cover Collector Circuit Club. No sé si será lo mismo, que intercambian sobre, ¿verdad? Creo que sí, Sí, que no, era una cadena. yo mencioné Collectors Group, pero este es Esa otro, es pero otra. Es este otro. es otro, Bueno, sí. pues entonces yo entré a eso y pues comencé, como ustedes saben, todos los filatelistas queremos coleccionar el mundo entero, Saturno, las Pléyades, todo quiere coleccionar uno, ¿va? Entonces, pero como el pisto no aguantaba el dinero, pisto es dinero, decimos nosotros aquí en Honduras, a la plata. Entonces, digamos que yo, David, hubieron dos situaciones. Bueno, por mi nombre me escribían bastante. Entonces me O escribían, sí, Yuri Vladimir, como me llamo Yuri Vladimir, me escribían Yuri bastante. Andropov. Sí, como Antropok, el que fue presidente de la Unión Soviética. Sí. Entonces me escribían bastante, entonces me escribían y todo eso. Me escribían de Armenia, entonces yo buscaba. Entonces yo tenía en ese entonces 15 16 años. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchos de ellos eran de Armenia, de Kirguistán y escribían un inglés. No era bueno el inglés, pues. Entonces, cuando yo entré a la universidad, daban ruso ahí en la Autónoma de Honduras. Y pues entonces la daba una rusa, una así que muy buena, una persona, se apellidó Buchuet, y me acuerdo que dije, yo voy a aprender ruso, porque como nosotros tenemos que llevar un idioma que es obligatorio en la universidad, voy a meter ruso, y así me metí. Y cuando menos me di cuenta, aprendí ruso.
Y cuando aprendí ruso, me empecé a practicar con estas personas, ya empecé a tener un poco. Y cuando a mí no me di cuenta, David, ya estaba coleccionando que Nagorno-Karabaj, que ya estaba con aquel montón de cosas encima. Ya. Así comenzó todo. Oye, ¿por qué ¿Sí? no platicas con Paul Novoa? Paul parece que estudió en Ucrania, ¿va? O algo así, No, en ¿va? Rusia, Sí. en Rusia. Sí. Habla, A saber, no creo, habla buen yo ya ruso. perdí. Paul estudió en Moscú, creo, sí. Sí, Me habla parece bien que sí, yo, ruso. yo leí, parece, una vez que estuve leyendo ahí en el anuario, yo les estuve leyendo el currículum de ustedes, de todos ustedes, y me parece que sí, que creo que en Ucrania estudió, no sé, algo así. Bueno, Sí. cuando quieras practicar ruso, háblale a Paul. Eh, La mujer es Ucrania. Entonces, Y ahí hay lealtades divididas. sí. Yo por eso, México, ¿verdad, David? México, ¿qué? Yo fui a aprender mexicano en México Sí, si tú ya eres mexicano. Él me lleva en México a conocer tacos más escondidos que los que yo como. y mejores, Eso sí, no sé, pero sí me llevas más raro, sí. y librerías. Interesante, Yuri, que lo poco que he visto de este país, sobre todo ahorita después de la pandemia, ha aparecido mucho en redes sociales, gente que va, sí, sí, mochileros, así, que ha sí, tenido sí, como un auge. Eh, el hecho este que han mantenido todos los emblemas soviéticos, pero no el sistema no, es que eso ya no político, existe. o sea, el sistema político no, pero uno ve en la capital estatuas de Lenin por todas Sí, 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 partes y sí, todo lo han mantenido, pero solo eso. sí. Pero es algo como una curiosidad. Lo que pasa es que hay que recordar algo. Por ejemplo, mucha gente cuando ve los símbolos y todo, Ujú, mucha gente incluso dicen que Vladimir Putin es como si Vladimir Putin es conservador. Entonces, la ujú, gente no se da cuenta que Vladimir Putin es derecha. O sea, la gente todavía se quedó como congelada allá con Stalin y todo, siguen hablando del comunismo. Si hoy solo hay centro, centro derecha y centro centrados. ujú, Hoy izquierda no existe. Para mí la izquierda no existe. Hoy lo que hay es centro, centro, centro derecha y derecha, derecha, centro, centro centrado, como digo yo. Hola. Porque realmente estos países, por ejemplo, vaya, son conservadores en el sentido que, digamos, por la cuestión de la religión y todo ese sentido, porque lo que vino a hacer Vladimir fue agarrar todo eso que el sistema soviético quitó y lo combinó con lo soviético y es una mezcla que le ha funcionado. ujú, Por eso en las marchas vos ves, ves un Jesús en un icono y ves una hoz y el martillo. ujú, Pero eso ocurre, digamos, esto de Transnistria, Mauricio, no solo es en Transnistria, en las zonas lejanas de la Unión Soviética, en Vladivostok, Jabarovsk, el lejano oeste, en la República Judía, aquella, ¿cómo es que se llama esta república de, ya me olvidé el nombre, Birobidzhan, en esas zonas lejanas, Yakutia, todos esos lugares, todavía existen esos símbolos soviéticos, pero en las zonas, digamos, de Rusia más europea, San Petersburgo, Lenin, Mars, a todos se los quebraron, a todas las estatuas porque digamos, ahí fue donde ocurrieron los cambios, pero en las zonas de estas zonas rurales, digamos, zonas rurales, digámoslo así, aunque no es tan rural, ¿verdad? Porque Vladivostok no es rural, ahí le dicen el Cuerno de Oro, le dicen que es una ciudad ujú, espectacular, donde los japoneses van ahí, donde usan Toyotas de manis, es una ciudad espectacular. Pero lo que te quiero decir de esas zonas, lo que ha quedado es una nostalgia, pero yo creo que la gente la confunde con la nostalgia de la niñez, así como cuando uno era niño, ¿va? Que uno dice, ujú, cuando yo era niño no sufría, no sé qué, y ahora cuando es adulto se convierte. Entonces yo digo que a veces cuando yo veo todo esto, la gente cuando se acuerda de la Unión Soviética, creo que al final lo mezclan con su infancia. ujú, Y en estas zonas, digamos, lejanas de la Unión Soviética, indudablemente Moldavia se vivía mejor que ahora. ujú, Pero es que esto es relativo. Países bálticos progresaron, pero son países que hay que decirlos, que no son corruptos, se parecen más a los nórdicos, pero Ucrania es ultra corrupto desde que nació y Moldavia también. Entonces, eso demuestra, cuando un sistema es corrupto, la democracia falla. ujú, Entonces, un sistema democrático fuerte como en Letonia, Estonia, es fuerte. Entonces, el país, bueno, Estonia es experto en cuestiones de, creo, computadoras, o sea, por alguna razón, el camino que hoy llevaron, su forma de ser, ha hecho que estos países, unos sean nostálgicos y otros no. En Lituania y en Estonia incluso han borrado todo lo que han podido. ujú, Ahí se han quedado, ahí son antirrusos, se podría decir, ujú, son casi polacos, como digo yo. Pero a veces no hay que tomarlo todo como que fuera un partido de fútbol, que ese es el problema que hay en el mundo actual, que creen que la ujú, guerra
es un partido de fútbol, si eso es terrible. A mí me mandan videos que son carnicerías completas esas. Ujú, Y sinceramente, esto no es, ¿cómo les podría decir? eh, Uno no puede estar viviendo en el pasado, por ejemplo, los países bálticos, esos países polacos, es cierto. Es decir, Rusia cuando sacaba gente a todos, esos no andaban, eran democráticos. A ellos no andaban buscando lituanos, sino que al mismo ruso, ellos deportaban a todo el mundo. O sea, siento que esa congelación que tienen es como que, así como que si yo, como vivo en Honduras, le pasara echándole la culpa a los españoles que nos conquistaron. Entonces, ese es un pensamiento que ocurre en el este de Europa. Y yo te ujú, voy a decir algo también, en mi opinión personal, en el este de Europa, mucho como pensamiento, digamos, de ultraderecha, quedó congelado bajo la Unión Soviética. Y ujú. entonces se abre el telón y se abre todo. Y Sí, por eso es que hoy tenemos todo este montón de Orbán. Todo tiene una explicación. No es que nacen porque, como dicen ahí, que Putin siembra rusos y que tira semillas y nacen. No, esa gente está de las épocas de Catalina, ¿va? Y aquí tampoco vamos a venir a decir que esa es una operación especial, es una invasión sí, y ¡pum! O sea, las cosas hay que hablarlas tal cual son, pero sí. también Europa, también, hombre, si te están pegando y te están pegando y le estás pegando a un oso y vos sos de 1 metro y el oso es de 10, ¿qué te va a ocurrir? Esas Ujú. son cosas que hay que verlas. Algo Estaba, sí, complicado. sí, complicado. Estaba viendo las últimas emisiones. O sea, han aprovechado todos los temas, hasta, digamos, aquí a Sí, COVID, sí, sí, sí. vacunas, sí está, bueno, personajes, Sí, esto supongo que es Navidad, sí, no, y son muy bonitos los y es sellos. bonito, sí, No, algún sí, personaje, no sé, pero es lo último, pero honesto. sí, sí, Pero sí. sí, es algo, y como que hacen muchas emisiones, está viendo la cantidad de Sí, emisiones que es. yo por eso dejé de Pero, coleccionarlos Yuri, con el ¿dónde tiempo. dónde las imprimen y las diseñan? Pues mira, las primeras series las hicieron ahí en, si no me equivoco, las primeras dos se ven todas así como que si fueran hechas, el papel se ve todo, el papel lo tocas, es todo rugoso, creo que las hicieron ahí en Moldavia. Pero ya las siguientes, esas bonitas, yo creo que son hechas en Rusia, porque se ve el papel de calidad, las estampillas se ven de calidad. Pero las primeras se ven hasta como el cuadro, se ve que fueron hechas ahí en imprentas de la zona de Moldavia. Sí. Sí. Ya las últimas se ven series de calidad, se ven hermosas las series, son las del 2000 para adelante, son No son como las de impresionantes. África que las mandan a hacer y ni pasan por el país. Sí, hombre. A mí estas me suenan que las fabrican en Rusia o en Europa, en algún lado. No, por eso te estoy diciendo, por eso yo les digo, yo a partir del 2000 dejé de Sí. coleccionar por esa misma situación, porque ya también habían acabado los problemas políticos, ¿verdad? Entonces ya la historia postal interesante murió. Entonces yo ahí parí mis colecciones. Yo por eso puse 93-2000 cuando hice el Nagorno-Karabaj, porque hasta el 2000 coleccioné. Y bueno, Nagorno-Karabaj hoy no existe, ¿verdad? Dejó de emitir en el 2023. Y los otros países que son la Osetia del Sur, que son los terrenos de Ajaxia que están en Georgia, esos también, ¿cómo se llama? A ver, Está con Transnistria, a ver, Ese murciélago, ese es para Recuenco, para ¿no? recuenco, Para Recuenco. está Ya es bonito. famoso entre Transnistria. Sí, Eh, eh, Circulado, por favor. ok. Pues no las puedes autografiar. Una marquita de la patita. eh. Pero esa es una muy buena pregunta, David. Hay que averiguar bien quién las hace, o, sea, o tal vez ya las hagan ellos mismos, pero sí, estaba viendo No, las, no, esas últimas las hacen en Rusia, creo. Están seguramente muy sí, bien sí, hechas. Sí, están Ni en muy sí, sí, bien nuestros países las hechas. hacen así. sí. Sí. Además, Transnistria ahorita ese país está en quiebra. Ese país está Sí, pobrecito. Ese país, miren, Está acorralado entre Ucrania y Rumania. Está ahí. y eso sí es sí. cierto. Son rusos y moldavos que no tienen nada que ver en el relajo del Donbass, porque ese es otro rollo. Bueno, en la exposición del 30 ahí vamos a ver todo eso, porque voy a hablar de Donetsk, de que Donetsk empezó a emitir estampillas en 2015 hasta la anexión rusa en septiembre del 2022. Hoy ya sacan, hoy toda esa zona está utilizando sellos de la Federación Rusa. Eh, sí. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Yuri? Mm, No miro manos en alto, yo decir que nuevamente felicidades por la charla, muy interesante. Muchísimas gracias. Y el día